Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, tengan un excelente día lleno de la bendición de Dios, lleno de la fortaleza del Espíritu Santo, pero principalmente lleno de la gracia del Padre Celestial, que como siempre nos regala un día para tener una oportunidad de darle plenitud a su palabra. Y el día de hoy se nos está invitando justamente a eso, a darle plenitud a la ley de Dios. Todos esos mandamientos que conocemos, todas las palabras que conocemos de los evangelios, justamente el mismo Jesús era el que les dio ese gran sabor, esa actitud de poderlos transformar y darles con ello a todas aquellas personas una oportunidad de cambio en obras, porque Jesús se daba cuenta de que tristemente había gente en aquellos tiempos que estaban supuestamente cumpliendo los mandamientos, pero no los hacían con ese grado de conciencia, porque criticaban, juzgaban, atacaban a todas aquellas personas y de verdad utilizaban la palabra de Dios como mejor les convenía. Pero ¿qué crees, mi querido hermano? Hoy en día hay muchas personas en este caminar con las cuales te vas a topar con esa misma actitud, que según ellos están cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, pero en realidad los están utilizando para dañar a sus hermanos, para juzgarlos, para criticarlos, para lastimarlos, inclusive para violar sus propios derechos. Tristemente, mis queridos hermanos, hay mucha gente que se fanatiza, gente que de verdad no se da cuenta lo que a veces una palabra puede dañar, incluso más que hasta un mismo golpe. Inclusive con esas mismas palabras que utilizan, empiezan ahora sí que a orientar a otras personas, a jalarlos para que con ello empiecen a hacer luchas de odio contra otras personas. Por eso han matado a tanta gente. Y lo dicen, los hemos matado en el nombre de Cristo. No, eso era lo que no quería Jesús. Por eso el mismo Jesús dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres a hacerlo, será el menor en el reino de los cielos. Imagínate, con esas palabras nos está haciendo una advertencia, que tengamos mucho cuidado en cómo estamos utilizando la ley, en que nos demos la oportunidad de conocerlo verdaderamente, pero que ahora sí que lo utilicemos en favor y en pro de todas aquellas personas que lo necesitan. Y recuerda que un mandamiento que Jesús decía era el más importante de todos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que es cuando a Jesús le preguntaron, él dijo que ese era el mandamiento más importante. Entonces, ¿por qué luchar en contra del amor? ¿Por qué atacar el amor? Y no darnos la oportunidad de poder vivir como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos hermanos, poder disfrutar de todas estas grandezas, haciéndolo en compañía de aquellas personas que nos rodean. No te pierdas la oportunidad, mi querido hermano, de vivir el cielo aquí en la tierra, de poder acercarnos a vivir la Eucaristía, a poder acercarnos a vivir en oración y en conexión, pero principalmente acercar a nuestros hermanos con nuestro testimonio, no con nuestras críticas, no con nuestros ataques, y no porque te sepas el evangelio de pe a pa, creas que ya con eso te vas a salvar. Ten mucho cuidado cómo lo utilizas, porque hay personas que utilizan la palabra de Dios como mejor les conviene, y te repito, la utilizan para hacer ataques de odio a aquellas personas que están tratando de conocer a Dios, de conocer el mundo y de vivir de la mejor forma posible.
Tú no eres nadie para juzgar la forma de vivir o de actuar de una persona. Tú tienes que luchar por tu propia transformación y tienes que vivir la palabra a tu forma y poderla hacer obra, y por medio de tu testimonio el poder orientar a otras personas que están en búsqueda de ese caminar. Pero no eres nadie, solamente el único que puede juzgar es Dios. Y créeme, el mismo Dios no lo hace. Dios no critica, Dios no juzga, Dios abraza y ama. Por eso está la imagen del buen pastor. Incluso ves a Jesús en esa imagen con una oveja negra. ¿Eso de qué te está hablando? Que a lo mejor la oveja negra que pueda ser para ti la que no se va a salvar, sea la única que se va a salvar, porque es la que está abrazando Cristo y es a la que Cristo no le está haciendo juicio. Será más triste, mi querido hermano, que con la vara que tú miras seas medido y que por medio de eso, en lugar de salvarte, tú seas el condenado, porque a veces perdemos tiempo en críticas tontas. Perdemos el tiempo creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y no, mi querido hermano. Mejor ese tiempo aprovechémoslo en hacer oración, en estar en conexión, en leer la palabra de Dios. Pero leerla para meditarla y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento. No que la entendamos como nosotros queremos, porque muchas de las veces le damos el contexto de hombre, le damos el contexto que queremos y a veces una sola palabrita la transgiversamos. Y vemos lo que queremos ver y no lo que realmente se refería a Cristo en cada una de las palabras que estaba diciendo. Por eso Cristo hablaba en parábolas, para que la palabra fuera más entendible, más digerible, que hasta un niño la pudiera comprender. Entonces imagínate, si Él hacía eso para que todos pudiéramos comprender su bendita palabra, ¿esto qué quiere decir? Que cuando veamos algo que esté muy maquillado, que no sepamos qué contexto darle, pidamos la orientación inclusive hasta de un mismo sacerdote, de una persona que esté en perfecta conexión y en comunión, porque a veces buscamos falsos profetas, buscamos falsos dioses y creemos que estamos siguiendo a Dios, pero a veces nada más estamos siguiendo al hombre. Tengamos mucho cuidado de esto y tengamos cuidado en quién ponemos nuestra confianza, porque te repito, a veces incluso las sectas utilizan alguna palabra para decir, ay, esta es la verdadera iglesia, este es el verdadero templo, por una palabrita, y por eso se han formado tantas sectas. Tengamos mucho cuidado en quién estamos poniendo nuestra confianza, porque la confianza se pone en Dios y punto. Y Cristo, como bien lo dijo, Él no vino a abolir la ley ni a los profetas. Inclusive Él respetaba a los profetas, Él les daba su lugar, Él los edificaba. Él siempre, mis queridos hermanos, estaba ahora sí que en pro de seguir las Escrituras. Pero lo único que Él vino a marcarle como diferente fue el amor con el cual se dirigía a las personas, el amor con el cual empezaba a perdonar pecados desde ese momento. Recuerda que hasta por los fariseos Jesús fue criticado por perdonar pecados, por reconocerse como hijo de Dios, por decir que era el hijo de Dios. Hasta en eso Cristo era criticado. ¿Y qué crees? Los fariseos se formaban parte de la iglesia. Los fariseos creían que estaban ellos en el caminar correcto. Los fariseos decían, somos los que nos vamos a salvar, somos los encargados de esto, pero ellos estaban viendo por sus intereses. A veces en otras sectas te vas a topar con esas personas que van a ver por sus propios intereses y que dicen, si pones más limosna, más te vas a salvar, más se te van a perdonar los pecados, vas a ser la persona más santa del mundo. No, mi querido hermano. Recuerda que Dios, todas las cosas que hace, las hace de manera gratuita, las hace de manera libre. Dios es libre. Imagínate, Él nos dio toda esta grandeza para que nosotros la pudiésemos disfrutar. Imagínate qué hermoso regalo tenemos en la vida. Entonces, el día de hoy te invito a eso, mi querido hermano, que dejes de utilizar la palabra de Dios como mejor te conviene y de verdad le des el contexto para el cual fue escrito, para vivir desde el amor, para que en el momento que ocuparas un consejo, ahí estuviera, pero un consejo para ti, que no con eso te sientas con el derecho, mi querido hermano, de criticar y de juzgar al otro, sino más bien ámalo, abrázalo, y por medio de tu testimonio, pues mi querido hermano, vamos a salvar más almas en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente y que la paz de Cristo se encuentre siempre en tu hogar y en tu familia. Paz y bien.